Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, ayer viernes sin IVA sería viernes de contagio, aseguraron alcaldes inconformes con las aglomeraciones en los almacenes. La alcaldesa Claudia López responsabilizó al gobierno Duque por el incremento de contagios si se presenta en las próximas 2 semanas. Cali vivió jornadas sin IVA tan caótica como Bogotá. El revisor fiscal de las empresas investigadas en Colombia de Alex Saab murió hace un año y nadie se enteró. Indignación por videos de golpiza a habitantes de calle en Santander y de maltrato animal por soldados en Nariño. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, durísima respuesta a la de la FIFA al reclamo que hizo Colombia por haber recibido la peor calificación entre las 3 sedes que buscan el Mundial Femenino de 2023. Alarman el golf de la PGA. El norteamericano Nick Whitney dio positivo por COVID-19 en el torneo en el que participa el colombiano Juan Sebastián Muñoz. Pelos Estados Unidos da América como testa de ferro do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Y aquí está, esta es la imagen del día, el traslado de Alex Saab al Tribunal de Apelaciones de São Vicente en Cabo Verde, que resolvió dejarlo en prisión por otros 18 días, mientras llega la solicitud de extradición anunciada por el gobierno de Estados Unidos, so pena de que si esta no llega, tendrá que dejarlo en libertad. Y la reclusión de Saab en la cárcel más segura de esa isla, disipando los temores de quienes decían que la anterior, en la isla de Sal, es la que más fugas ha reportado en todo el país. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El primer día de compras sin cobro de IVA y celebrado ayer viernes fue calificado por unos como un desastre para la salud pública y por otros como un éxito para la reactivación económica. Camilo Galán. Mónica, en algunas partes de Bogotá la situación fue caótica, con grandes aglomeraciones y sin ningún control. En otras, los mismos ciudadanos y los almacenes cumplieron las normas. Ustedes no tienen que esperar que la alcaldía llegara para que empezaran a incomodar a la gente. Ustedes saben que uno por querer comprar, uno hace la fila como sea. Esto fue lo que se vio en uno de los grandes almacenes de cadena del barrio Venecia, en el sur de Bogotá. ¿Hace cuánto está haciendo fila aquí? Aquí desde las 9. Estamos desde las 8:30 haciendo cola, desde allá fuimos hasta el otro lado. 4 horas. 4 horas. Estamos prácticamente desde las 9 de la mañana. Compradores, entre quienes habían hombres y mujeres a quienes nadie les pidió cédula para saber si cumplían con la restricción de números pares e impares, y también ancianos mayores de 70 años exponiéndose. ¿Qué venía usted a comprar? Una lavadora. Entonces nos fregaron, bailas. Estaban desde muy temprano haciendo fila. Porque estaban cobrando puestos, dejaron entrar personas con niños. Es que la gente estaba muy inconforme porque había gente, incluso desde los vigilantes estaban vendiendo los puestos. Del mismo al costo estaban vendiendo los puestos. Estaban vendiendo los cupos, los puestos. Y segundo, no había distanciamiento y por eso fue que cerraron. Entre tanto, dentro del almacén, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, hacía un operativo para verificar si se estaban cumpliendo las medidas de bioseguridad y manejo de aglomeraciones a las que se comprometieron días antes los gerentes de los almacenes. Cuando la gente se dio cuenta de que la alcaldía se encontraba dentro, empezó a notar más orden. Apenas llegó la secretaría, ahí sí el costo empezó a activarse. No, ahí sí salieron varios. Con el datáfono decir que el distanciamiento, que si no nos iban a cerrar, no nos iban a cerrar. Minutos más tarde, el propio secretario de Gobierno hizo el anuncio, pero no en el sentido de lo que esperaban los ansiosos clientes. Este almacén tiene un cierre y una suspensión temporal de la actividad económica por 4 días por incumplimiento de medidas sanitarias. Ahora llorar no puedo, irme para casa a almorzar. Bien, gracias. Ya nada, pues a ver si hay otro centro comercial porque realmente necesito comprar un computador para mi hijo porque no ha podido estudiar. Irnos para la casa y sin nada, vea, aguantar todo, transporte, tiempo porque pedimos permiso. Pero en otros puntos de la ciudad la comunidad intentaba mantener distancia y prudencia. En la carrera 30, las kilométricas filas rodeaban el almacén, aunque nunca se evidenció un control de aforo. Ordenadamente cientos de personas ingresaban y salían con productos.
atención fue como precisa con el cliente. Súper bien, pues de por sí hicimos bastante fila. En otro centro comercial en el sur de la ciudad, el panorama era similar. Largas filas multipropósito con reglas que algunos acataban y otros no. Nadie sabe por qué a muchos compradores les dio por adquirir televisores de más de 60 pulgadas. Como al comienzo de la cuarentena, cuando todo el mundo salió a conseguir pacas de papel higiénico, ayer los que compraron televisores no sabían si lo hacían por necesidad o porque los demás también se los llevaban. Hagan el IVA, pero por varios días, no por un día. Entre quienes calificaron como desastre lo ocurrido ayer está la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Dijo que subir las ventas podría implicar bajar la vida y lo llamó insensato. Claudia López marcó sus diferencias con el gobierno nacional, esta vez con relación al día de compras sin IVA que se vivió ayer. Desde su cuenta de Twitter, la mandataria rechazó las aglomeraciones que se estaban presentando en los almacenes. El cuidado en medio de una pandemia es una decisión de vida personal y colectiva. Con mucho esfuerzo hemos logrado hasta ahora controlar la velocidad de contagio y muerte. Antes de terminar la jornada de ayer, la alcaldesa le pidió al gobierno nacional suspender las otras 2 jornadas sin IVA previstas para julio. Quisiera pedirle con el mayor respeto al gobierno nacional que reconsidere volver a hacer un viernes de COVID como el de hoy. Y le hizo una sugerencia al gobierno para esos 2 días. Que si lo que quiere es ayudar al sector comercial, basta con decir que el próximo día sin IVA será exclusivamente para ventas por Internet. Feliz ocasión para que el gobierno mejore sus plataformas, mejoremos el comercio electrónico, avancemos en esa dirección y no causemos un problema de salud pública. Es cuestión de tener lógica, prioridad. Y le recordó al gobierno nuevamente desde su cuenta de Twitter que aún no le habían cumplido con la entrega de ventiladores que le habían prometido a Bogotá. El gobierno nacional, que no ha cumplido con la entrega de un solo ventilador UCI, provoca hoy mayor aglomeración en Bogotá. Coincidencialmente, hoy, en horas de la mañana, después de recibir 64 buses Euro 6 a gas para el Sistema Integrado de Transporte de Bogotá, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, le hizo entrega de los primeros 130 ventiladores para la ampliación de las unidades de cuidados intensivos de la capital. Hoy estamos acá para honrar un compromiso muy importante del gobierno nacional con la ciudad de Bogotá, en este esfuerzo que nos ha correspondido de apoyar desde el gobierno nacional la dotación y la entrega de ventiladores para poder incrementar las camas de cuidado intensivo en la ciudad y en el país. Estos ventiladores aumentarán la capacidad de camas de cuidados intensivos, en su mayoría en los hospitales Kennedy, Tunal y Simón Bolívar. Necesitamos muchos más que estos que nos entregan hoy, pero no hay manera de que lleguen todos al tiempo, es imposible. Y como le he explicado ya a la ciudad y al país, pues con discutir con el señor ministro no van a llegar más rápido. ¿Sí? Él está haciendo todo lo que él puede, y nosotros también. Pese a las buenas relaciones entre alcaldesa y ministro, López no desaprovechó la oportunidad para echar otro vainazo al gobierno Duque. El día sin IVA fue un absoluto desastre en términos epidemiológicos. Desastre. El gobierno nacional reconoce que hubo por lo menos 85 aglomeraciones. Basta una para que haya un evento de contagio masivo en una ciudad. Basta una. El gobierno reconoció que hubo por lo menos 85 en el país. De esas, muchas en Bogotá. Las próximas jornadas sin IVA en el país están programadas para el próximo 3 de julio y el 19 de julio. En Cali, la tercera ciudad en número de habitantes en el país, la situación social fue tan caótica como la de Bogotá. Juliana Ramírez. Quienes guardaron su distanciamiento suena el himno nacional. Con himno nacional de fondo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, inauguró la medianoche en que terminaba el jueves y empezaba ayer viernes, el primer día sin IVA en uno de los almacenes de cadena del centro comercial Unicentro, ubicado en el sur de la ciudad. Bueno, ¿qué es lo que me voy a invitar, pues? Caminar, ¿qué compramos? Caminar, ¿qué compramos? Pocas horas después y con 5.144 contagios declarados de coronavirus en la ciudad, fuertes aglomeraciones se vieron en varios puntos de Cali, especialmente en otro de los almacenes de grandes superficies ubicado en la avenida Paso Ancho. Vimos un criterio generalizado de buen comportamiento ciudadano, de aplicación de protocolos, de distanciamiento físico.
Acá tenemos que salir todos adelante en la protección de la salud, en la protección de la vida. Pese al reporte presidencial de conclusión, la realidad, al menos en varios lugares de la capital vallecaucana, era otra. Esta fila, por ejemplo, superó los 2 kilómetros. La cadena a la que pertenece este almacén no dispuso personal logística y los funcionarios de la alcaldía que pretendían controlar a los compradores de televisores fueron insuficientes. ¿Usted cree que sí vale la pena arriesgarse a contagiarse por un televisor? No. Pero uno inconsciente era... ¿La pena hacer toda esta fila? La pena porque son 190.000 pesos. Estoy bendecido, mi amor, gracias a Dios. ¿Está bendecido? Estoy protegido. No, pero de todas maneras yo guardo mi distancia y estoy con mi tapabocas. No se justifica y no que a nosotros nos quemó el televisor. En el centro comercial Jardín Plaza, la entrada a otros almacenes multiservicios tuvo mayores controles. En el centro comercial pueden llegar a haber 10.000 personas. Nosotros estamos siendo muy cuidadosos que este aforo se respete. Estamos haciendo permanente control. No obstante las palabras de acatamiento al distanciamiento social, algunos compradores olvidaron por completo las medidas de precaución. ¿Ustedes saben qué es una UCI? No, de algo vamos a morir y algo nos vamos a sacrificar algún día. En el norte de la ciudad también se formaron filas extensas a la entrada de los almacenes de reconocidas firmas en Chipichape. Paradójicamente, mientras escaseaba el personal logístico que quisiera cumplir las normas de pandemia, el centro comercial no escatimó esfuerzos y funcionarios que pretendían impedir que quedara en evidencia en video de lo que ahí sucedía. ¿Por qué? Porque es una entidad privada. Después del viernes sin IVA, exitoso para el comercio y los vendedores por el volumen de transacciones que superó los 5 billones de pesos según el reporte oficial, pero peligroso para la salud pública, Cali entra a medida de toque de queda desde las 10 de la noche de hoy y hasta las 5 de la mañana del próximo martes 23 de junio. El alcalde Ospina intenta con este confinamiento obligatorio de puente festivo controlar otro foco que no ha podido ser vencido, las rumbas clandestinas. Viernes de COVID, así, con el nombre que la alcaldesa de Bogotá le dio a la jornada de infección de ayer, el portal de información económica Bloomberg calificó el día sin IVA y sus colegas no hicieron menos. Juan Fernando Barona. Mónica, el New York Times se pregunta si alguien le informó a los colombianos que estamos en pandemia, pues según lo que su reportero vio en Colombia, pareciera que la noticia no había llegado al país. El primer día sin IVA que decretó el gobierno fue noticia en medios de comunicación internacionales como The New York Times, Financial Times y Bloomberg. Este último calificó la jornada como el COVID Friday. El COVID Friday desató un frenesí de compras por el feriado del IVA en Colombia. El diario norteamericano comparó las largas filas que se dieron en Bogotá, Cali, Barranquilla y Soledad, entre otras ciudades, con las que se dan en el Black Friday en Estados Unidos. La medida desencadenó frenéticas compras al estilo del Viernes Negro en puntos de venta minoristas que se reabrieron esta semana en la capital, Bogotá. Por su parte, The New York Times ironizó la medida al preguntar si en Colombia no ha llegado el coronavirus. Ahí quedó la cuarentena de 3 meses. ¿Qué pandemia? Los colombianos compran durante un día sin IVA en medio de la cuarentena del coronavirus. Según el Times, a pesar de tener más de 60.000 contagiados y más de 1.900 muertes por coronavirus, los colombianos prefirieron salir a las tiendas más allá de los temores. Cientos de miles de colombianos desafiaron largas filas el viernes para aprovechar un día de levantamiento del IVA, incluso en medio de la cuarentena de coronavirus. El diario de Londres, Financial Times, escribió que es necesario reconsiderar el día sin IVA en el país. Se insta a Colombia a repensar el día libre de impuestos después del COVID Friday. En su artículo, Financial Times dijo que el presidente Duque está bajo presión por la posibilidad de desechar una de sus políticas, después de lo que sucedió ayer. El gobierno colombiano está bajo presión para desechar una de sus políticas económicas más llamativas, después de que llevó a los compradores a ignorar las reglas de distanciamiento social. Otros medios como BBC de Londres e Infobae de Argentina también registraron la noticia e informaron que apenas este es el primero de 3 días que tendrá el país sin IVA.
Pues ese viernes de COVID ha sido hasta ahora el día de más contagios reportados en el país y la mayor cifra diaria de muertos en la pandemia, 95. Hoy murieron 81 personas y se confirmó el diagnóstico de 2.357 nuevos casos. Sara Sepúlveda. Mónica, los focos que están creciendo a mayor velocidad están en Bogotá, Barranquilla y el Valle del Cauca, pero la infección ya se siente con fuerza en 3 poblaciones, la indígena, los afrocolombianos y el cuerpo médico. Colombia reportó ayer 3.059 nuevos infectados y 95 muertes, la mayor cifra hasta ahora, y nuestras curvas de contagios siguen creciendo. Hoy el reporte fue de 2.357 casos y 81 muertos. Sus principales focos hoy son: el departamento de Nariño, hace un mes tenía 600 contagiados y ahora tiene un total de 2.469. Es decir, en 30 días se cuadruplicaron los contagios. Barranquilla, en 3 semanas, pasó de 2.000 contagios a sus actuales 7.650 y 339 muertes, de las cuales 200 han sido en las últimas 3 semanas. En el caso de Bogotá, hoy, hace un mes, tenía 6.495 casos confirmados y hoy la cifra asciende a 19.767. El departamento del Chocó ha tenido un aumento más acelerado que el resto. Hoy tiene 952 casos y hace 30 días tenía solamente 80. Tiene 11 veces más contagios. La epidemia también se extiende en el cuerpo médico, que hoy tiene 1.620 casos positivos, siendo los más afectados los auxiliares de enfermería con 530 contagios. En la población indígena, hoy los contagios son 837, con 52 casos nuevos, y en la afrocolombiana tienen 3.410 contagios confirmados, es decir, un 6% sobre los casos nacionales. El presidente Donald Trump inició su correría nacional en su campaña por la reelección, anunciando eventos masivos a los que cada seguidor debe llegar con una declaración personal, eximiendo de responsabilidad al gobierno por su posible contagio de COVID-19. En plena pandemia y justo cuando Estados Unidos registra rebrotes y repuntes de los infectados de COVID-19, el presidente Donald Trump regresó hoy a la campaña electoral en Tulsa, con su primer mitin desde que comenzó el coronavirus, buscando reavivar el apoyo a su lucha por la reelección mientras elimina las preocupaciones de sus propios expertos en salud, quienes se han mostrado en contra de permitir estas aglomeraciones por miedo a que se produzca un aumento de los contagios, especialmente en lugares cerrados. Aún así, Trump reunió a sus seguidores en el estadio de Tulsa, un lugar cubierto que alberga 19.000 personas, y aunque había dicho que la masiva reunión tendría medidas de seguridad y que habría mascarillas y desinfectante disponibles para los asistentes, la realidad fue otra. Miles de personas sin tapabocas y mucho menos sin guardar distancia social reunidas para escuchar el discurso del mandatario, y quienes además fueron obligadas por funcionarios de la Casa Blanca a afirmar que no denunciarían a la organización del evento en caso de contagiarse de coronavirus y que se hacían responsables de su propia salud al reconocer que existe un riesgo de exposición al virus. Trump, quien ha afirmado que el coronavirus se está desvaneciendo en contradicción directa con los hechos, ha reconocido que él y sus asesores eligieron inicialmente el sitio de reunión de Tulsa, en parte porque Oklahoma, un estado que ha votado durante mucho tiempo republicano, parecía tener una menor incidencia de casos de COVID-19. Sin embargo, horas antes del inicio del evento, la campaña de Trump anunció que 6 de sus miembros en Tulsa dieron positivo al coronavirus y fueron puestos en cuarentena. A esto se suman las movilizaciones registradas en diversos puntos del país con motivo de las manifestaciones convocadas durante las últimas 2 semanas para protestar contra el racismo y la brutalidad policial. El primer intento por sacar en libertad al empresario Alex Saab de la cárcel El Cabo Verde fue fallido. La Corte de Apelaciones de São Vicente rechazó los argumentos del abogado local que le contrató Venezuela y lo trasladó a una cárcel más segura. Pelos Estados Unidos da América como testa de ferro do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Este es el ingreso de Alex Saab al Tribunal de Apelaciones de Barlovento en la isla de São Vicente, para la audiencia en la que se decidiría la apelación a su detención por parte de su abogado caboverdino. Los jueces de apelación de São Vicente determinaron mantener la detención provisional de Saab a la espera de la solicitud de extradición al estado solicitante, que en este caso es Estados Unidos.
Según ordenó el tribunal, a partir del miércoles, Estados Unidos tiene 18 días para presentar su solicitud ante el Tribunal de Barlovento y estos otros 22 para estudiarla y decidir de fondo. De Alex Saab, o alegado testa de ferro do presidente Nicolás Maduro. El abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro, sostiene que el Tribunal de São Vicente tomó una decisión política al avalar la detención de Saab, pues él viajaba con pasaporte diplomático y para el justo momento de su aterrizaje en la isla de Sal no había sido expedida una circular roja de la Interpol. Saab, según informa la prensa caboverdina, permanecerá preso en la isla de São Vicente y no regresará a la de Sal, en la que estuvo hasta el miércoles pasado, porque el tribunal competente para resolver la solicitud de extradición es el de la comarca de São Vicente. Saab también tiene una investigación pendiente en Colombia por falsas exportaciones para lavar dinero y de la que escapó. El revisor fiscal de la operación y posible testigo en su contra, hoy se sabe, está muerto. Guillermo Gómez. Mónica, Robinson Ruiz fue puesto en captura el 2018, pero un juez resolvió que, como la empresa de exportaciones falsas ya estaba liquidada, no podía sabotear la investigación y lo dejó en libertad. Y murió de causas naturales a mediados del año pasado. Se murió el revisor fiscal de Alex Saab y nunca se supo. Ocurrió el 19 de julio de 2019. Robinson Ruiz Guerrero aparece en las páginas de noticias porque había sido capturado en octubre de 2018. El revisor fiscal murió, según allegados, por un paro cardiorrespiratorio cuando llevaba 6 meses de haber salido de prisión, señalado de ser parte del entramado de lavado de activos de Alex Saab. Es decir, su señoría, el señor aquí presente hoy llamado a ser imputado, Robinson Ruiz Guerrero, hizo parte de esta organización dedicada al lavado de activos desde el periodo del 5 de abril del año 2002 hasta el día 31 de enero de 2012. El juez que dejó en libertad a Ruiz en diciembre de 2018 argumentó que como Chatex era una empresa que ya no existía, por lo tanto no había ningún peligro de obstrucción de pruebas por parte de Robinson Ruiz, quien como revisor fiscal debió autorizar con su firma los balances contables de la empresa de Saab y su familia. Mi nombre es Robinson Ruiz Guerrero, cédula 8678445. Ruiz Guerrero asistió a una audiencia de imputación de cargos en octubre de 2018 por los irregulares negocios de la empresa Chatex de los Saab, que realizó importaciones de textiles desde Panamá que nunca ingresaron a Colombia. Pero Saab, aparentando que pagaba esa compra de telas, sacó del país 25.000 millones de pesos entre 2007 y 2009. Además, se puede concluir que las empresas Chatex S.A. le mostraban una realidad financiera y operacional diferente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde le revelaba unos ingresos menores con el propósito de pagar menos impuestos. Saab presentaba dos realidades económicas. Por ejemplo, en 2008 le aseguró al sector financiero que sus ingresos fueron de 28.000 millones de pesos, pero a la DIAN le dijo que sus ingresos fueron de 20 millones de pesos. Uno de sus cómplices, según la Fiscalía, fue el revisor fiscal, Robinson Ruiz, quien murió declarándose inocente. Este encuentro con su familia ocurrió cuando inició el proceso penal en su contra. 13 senadores de la Comisión Primera del Senado que sesionaron sobre el proyecto de cadena perpetua, a pesar de que su recusación no había sido tramitada, podrían haber arriesgado su investidura por sacar adelante esta promesa de campaña del Centro Democrático. Eduardo López Júquer. Mónica, los otros 9 integrantes de la comisión también habían sido recusados, pero sabiendo que no tenían luz verde para discutir el tema, abandonaron el recinto para evitar problemas. Por la positiva, 75 votos. El castigo vitalicio para violadores y asesinos de menores de edad, asumido como bandera de campaña del gobierno Duque, ya es norma constitucional. 75 senadores del Centro Democrático, el Partido Conservador, Colombia Justa Libres, Mira y algunos de Cambio Radical y otros liberales votaron la modificación del artículo 34 de la Constitución. No más tolerancia con los criminales que violan y asesinan a nuestros niños. Los violadores de niños y los asesinos tendrán que pagar a perpetuidad en la cárcel. La reforma constitucional se aprobó en medio de la polémica generada por unas recusaciones que la Comisión de Ética no resolvió y que fueron presentadas inicialmente contra los 22 integrantes de la Comisión Primera y reiteradas ante la plenaria, lo que originó el retiro de cerca de 30 congresistas de la sesión virtual para no incurrir en causal de pérdida de investidura. La polémica por las recusaciones sigue abierta. La Comisión de Ética no abocó conocimiento, dado a que no llegó completa
la recusación. La mayoría de los juristas del país analizaron el proyecto de ley y definieron que este era un proyecto de ley que tenía muchos vicios de trámite por un lado, pero aparte de eso era antitécnico, no estaba basado en la evidencia. Una de las razones para perder la investidura es votar sus propios impedimentos o proceder a participar sin haber resuelto ese tema. Más allá del posible vicio de trámite por las recusaciones no resueltas, varios senadores expresaron sus argumentos para oponerse a la reforma constitucional. Tiene beneficios para el asesino de la niña Juliana Zamboní y para Garavito cuando cumplan 25 años de prisión. Esa es una norma muy mal pensada, muy mal hecha, que no sirve y que se va a caer y que nos está distrayendo de hacer lo importante que es resolver los problemas de desempleo y esta crisis económica tan dura que afecta a los hogares y a las familias colombianas. Los congresistas que se opusieron al establecimiento de la cadena perpetua en Colombia argumentaron que rompe la estructura constitucional de 1991 y que más que aumentar las penas, lo que se necesita es erradicar la impunidad, que en delitos sexuales está en un 97%, es decir, casi nadie es condenado por estos crímenes. Un grupo de vigilantes que, disfrazados con trajes militares, atacó con machetes a los habitantes de la calle que dormían cerca a un centro comercial de Florida Blanca, Santander, fue capturado por la policía. Ayer circularon en las redes sociales 2 videos en los que 8 hombres vestidos con prendas negras golpeaban brutalmente con machetes a habitantes de la calle en el casco antiguo de Florida Blanca, Santander, en las afueras de una sucursal bancaria y cerca del centro comercial Paragüitas. Así quedó una de las 4 víctimas que pedía insistentemente clemencia mientras recibía la paliza. Se pudo establecer que este hecho fue realizado el día 14 de junio a las 2:30 de la mañana por personas que se dedican a la vigilancia informal. Los hombres, que la policía describe como vigilantes informales, vestían además de ropa negra, botas de cuero, pasamontañas, chaleco, antibalas, cinturón de intervención polivalente con arnés, bolso y rodilleras, y portaban también radioteléfonos. Con su aspecto físico pretendían imitar los uniformes de fatiga que utilizan los agentes legales del Estado que operan en zonas urbanas o rurales. La Policía Nacional realiza en diferentes barrios de Florida Blanca actividades de vigilancia y control, en donde se incauta elementos prohibidos que porta la vigilancia informal. Hoy se realizó un consejo de seguridad en Florida Blanca y se informó que 2 de los 8 individuos fueron capturados. Los detenidos no tenían la vestimenta negra de la noche en que agredieron a los ciudadanos desarmados. Uno usaba una chaqueta militar y el otro un saco que llevaba impreso el nombre de Aseguricom, una presunta empresa de vigilancia privada. Invito a toda la comunidad a que nos acompañe a denunciar este tipo de situaciones, acompañados también de cosas que ocurren como la violencia intrafamiliar. Nadie supo por qué el alcalde de Florida Blanca aludió a la violencia intrafamiliar cuando los videos que motivan su declaración son claros. Se trata de un grupo paraestatal de peligrosos individuos que intenta someter por temor a los habitantes de calle y por reflejo a los del municipio. Las autoridades aseguran que seguirán investigando. ¿Cuánto vale en cada país bajar 1 giga de datos de la nube? Lo que indican los indicadores. La revista Cable.co de Inglaterra expidió su índice global del precio de 1 gigabyte para aparatos móviles. El más barato lo encontró en India, menos de 1 centavo de dólar. El más caro en Malawi, África, en 27.4 dólares. En Japón vale 3.91. En Brasil, 1.01 y en Colombia 3.46. Esto indica que a algunos la virtualidad les sale más cara que la realidad. Esto es lo que indican los indicadores. La Fiscalía imputó el cargo de maltrato animal agravado al soldado que mató a un perro arrojándolo desde la distancia al piso y a sus 3 acompañantes por coautoría. Carlos Cárdenas. Mónica, los perros en los batallones no son solo mascotas, sino que han sido protagonistas de verdaderos actos heroicos. Por eso a este le hicieron calle de honor los uniformados para demostrar el rechazo a sus verdugos.
La imagen de los soldados de la base militar El Páramo en Puerres, Nariño, que permitieron que uno de ellos lanzara como si fuera un ser inanimado a una perrita a más de 12 metros de distancia, matándola en el acto, fueron desvinculados del ejército y enfrentan una investigación penal. El soldado Johnny Alexander Angulo fue quien lanzó a la perrita desde una construcción de la base ubicada en la vereda Momopamba. En el video, grabado por otro soldado que no hizo nada para evitar el maltrato al indefenso animalito, se oyen risas. Un juez de control de garantías de Puerres, Nariño, formuló cargos contra Angulo Zamora por el delito de maltrato animal agravado, y a los otros 3 militares que también prestaban el servicio obligatorio se les imputa coautoría en la fatal agresión. Se llamaba Luna. Era una perrita criolla que acababa de cumplir 4 meses de nacida. Una mujer soldado marchó con el cuerpo inane de Luna en una calle de honor conformada por miembros de la misma unidad. Al otro lado esperaba una comisión del CTI que recibió los restos. El soldado que cometió el perricidio abrió la tumba como se lo ordenaron sus superiores, como una señal de humildad y arrepentimiento. Al que lo lanzó. Estos soldados que se ven inmersos en este hecho serán retirados de la institución, pero también tendrán que responder en la parte penal y en la parte disciplinaria, porque esto está considerado, el maltrato animal está considerado como un delito. Los militares no aceptaron su responsabilidad. El juez les dictó medida de aseguramiento no privativa de la libertad, obligándolos a presentarse a la fiscalía en Puerres, Nariño. Es importante tener en cuenta si esos actos son aislados o son reiterativos o son cotidianos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Un hombre en Bogotá fue sentenciado a 15 meses de prisión hace menos de un año por haber matado con un arma de fuego a un perrito criollo. El llamado de la Corte al senador Alex Char a testificar sobre la financiación de la campaña de Aida Merlano en la Corte Suprema de Justicia no significó un cambio de parecer entre los senadores de Cambio Radical, conservadores y del Centro Democrático, que insisten en nombrarlo presidente del Legislativo. El llamado a versión libre de la Corte Suprema de Justicia a Arturo Char por presunta corrupción electoral no será obstáculo para que él sea el próximo presidente del Senado. Germán Córdoba, director de Cambio Radical, le ratificó su respaldo y el del partido. El día de hoy, el partido Cambio Radical quiere ratificar que el senador Arturo Char cuenta con el respaldo de todo el partido para asumir la presidencia del Senado de la República en la próxima legislatura. La decisión de Cambio Radical llevó al Partido Conservador y al Centro Democrático a reiterar que en cumplimiento de los acuerdos políticos, su voto será por Char el próximo 20 de julio. Ya se nos ha informado que en reunión de bancada se hizo la evaluación y se decidió que fuera el doctor Arturo Char, y por consiguiente nuestro partido, el Partido Conservador, apoyará su presidencia. De otro lado, 32 senadores y representantes de la oposición consideran que por respeto con el país, la rama legislativa debe ser presidida por alguien sin tacha y que sobre Char pesan algunas dudas en la Corte. Tiene 2 procesos penales en su contra en la Corte Suprema de Justicia. Por corrupción electoral en el caso de su alianza con Aida Merlano, condenada a 11 años de prisión por concierto para delinquir agravado y corrupción al elector en las votaciones para el Congreso 2018. Y porque Aida Merlano lo acusó de complicidad en su fuga de la cárcel. La oposición cree que es inconveniente para el país que el Congreso sea encabezado por alguien que no tiene definida su situación judicial. El ex embajador en Chile, ex gobernador de Sucre, secuestrador y asesino del alcalde del Roble, Sucre, Eudaldo Díaz, no tendrá libertad condicionada por su oferta de verdad a la JEP. Salvador Arana, gobernador de Sucre entre los años 2001 y 2003, fue condenado por la Corte Suprema a 40 años de prisión por delitos de lesa humanidad, desaparición forzada agravada y asesinato agravado, y además por concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación. Las denuncias en su contra empezaron cuando él todavía estaba en la gobernación. El presidente de la época, Álvaro Uribe, nunca lo censuró y por el contrario lo nombró cuando terminó su periodo regional en un alto cargo diplomático. Y después de la destitución viene mi muerte.
muerte. Quien habla en este video, en uno de los consejos comunitarios de la época, es el alcalde del municipio El Roble de ese mismo departamento, Eudaldo Díaz. Este afirmó delante del mandatario que un procurador regional aliado del gobernador lo iba a sancionar y que después lo iban a matar. Prácticamente señaló a su futuro asesino. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Tal como lo pronosticó, Eudaldo Díaz fue suspendido del cargo de alcalde. Se había puesto en la mira de los corruptos de Sucre por sus denuncias. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre y me la termina de cobrar la Procuraduría Regional de Sucre. Semanas más tarde, a Díaz le fue retirado el esquema de seguridad y el 5 de abril, 2 meses después de anticipar su muerte, fue secuestrado por paramilitares de Rodrigo Mercado Pelufo que lo torturaron hasta dejarlo sin vida. Su cuerpo fue encontrado cerca de la finca de un cuñado del gobernador. Ese mismo año, Arana se fue para Chile investido con rango diplomático. El señor Salvador Arana ha estado aproximadamente 13 años detenido. Y en esos 13 años nunca ha aceptado su responsabilidad en el crimen de nuestro familiar. El hijo del alcalde asesinado, Juan David Díaz, nunca ha dejado de pedir justicia para su padre. Por eso recibió con sorpresa e indignación la noticia de que la JEP aceptaba recibir a Arana en la jurisdicción con la promesa de que contará toda la verdad sobre su participación directa en los crímenes de los paramilitares, incluido el de Eudaldo Díaz. Y vemos que el señor Salvador Arana lo primero que hace al llegar a la Jurisdicción Especial para la Paz es solicitar su libertad. En efecto, una vez aceptado en la JEP, Arana pidió libertad condicionada mientras llegan las audiencias en las que presuntamente revelará lo que aún no ha aceptado. Pero la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se la negó. Solicitamos a la JEP que por favor no permita que el señor Salvador Arana evada su responsabilidad con la justicia y que no pague el crimen. Si el exgobernador intentaba gozar de aire libre con su paso a la JEP, no lo logró. En cambio, la sala admitió como víctimas a la esposa e hijos de Eudaldo Díaz, con lo cual podrán interponer recursos y participar en el proceso del asesino de su padre y esposo para asegurar justicia. Ante la proximidad del cumplimiento del periodo del magistrado Luis Guillermo Guerrero de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, que fue la corporación que lo postuló, ya cerró la lista de los aspirantes a sucederlo. Se inscribieron 102 abogados. De los 102 aspirantes que se inscribieron para reemplazar al magistrado de la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero, quien cumple el periodo de 8 años en septiembre próximo, hay uno que debió enfrentar un proceso penal del que logró salir bien librado por un error de procedimiento de la Fiscalía, que llevó a la Corte Suprema a ordenar no seguir avanzando en el expediente. El motivo de la Corte Suprema para declarar nulo el proceso que se adelantaba contra Robinson Sanabria Baracaldo fue que no se realizó una audiencia de conciliación antes de acusar a Sanabria de abuso de autoridad. Pero con una condición. Sanabria, siendo fiscal jefe de investigaciones contra funcionarios de la rama judicial y afirmando que el entonces fiscal general Eduardo Montalegre lo había ordenado, suspendió una diligencia del CTI de restitución a los verdaderos dueños de 3 hectáreas de un predio en Punta Canoa, Cartagena. El hombre que al parecer estuvo detrás de Sanabria para que le ayudara a frenar ese operativo fue el prestamista de campañas políticas Carlos Gutiérrez, quien también debió asistir a un interrogatorio por esos hechos. Ese día, Noticias 1 le preguntó a Sanabria por sus vínculos con Gutiérrez. ¿Cuál es la relación con Gutiérrez? ¿Quién es él? No, yo con el señor no, este señor no sé si es amigo acá de estos señores y me lo quieren endilgar a mí como algo raro, ¿no? ¿Pero usted no es amigo de él? Robinson Sanabria ya había aspirado en medio de ese lío judicial a ser magistrado, pero del Consejo Superior de la Judicatura quería reemplazar a Francisco Ricaurte, el procesado presunto miembro del Cartel de la Toga. Doctor, ¿usted está aspirando a la magistratura al reemplazo de Ricaurte? Ese es el problema, hermano. El Consejo de Estado será el encargado de conformar la terna de la lista de inscritos para que el Senado de la República elija el reemplazo del conservador Guerrero. Un robot que lanza rayos capaces de matar a todos los coronavirus no es el argumento de una película de ciencia ficción, sino el ejercicio diario en hospitales de Medellín en los que se hace más segura la permanencia del paciente. Este robot
robot V6 es un equipo de alta tecnología creado para desinfectar los espacios y ambientes, eliminando así bacterias y virus que se encuentran en las superficies. Son máquinas de ingeniería avanzada que proporcionan un sistema de desinfección por medio de rayos ultravioleta, método capaz de romper la pared celular de elementos infecciosos que se encuentran en los sitios por contaminación física, de destruir su ADN y de exterminarlos. Las células reciben una fractura del ADN de ellas, ¿cierto? Al intentar volver a hacer los enlaces, los seres o patógenos o microbios, virus, esporas, quedan inactivos o mueren posteriormente. Las características de este robot y su funcionalidad en la realización de tratamientos de purificación de ambientes de manera rápida y eficiente sin que entre en contacto con personas lo convierte en un equipo indispensable para tiempos de coronavirus. Y después de la pandemia, su utilidad no cesa por cuanto su manejo con un control portátil y el tiempo de ejecución del proceso facilita las tareas de limpieza de viviendas, oficinas y bodegas. Va a garantizar que la persona que viene no reciba cosas de la persona que estuvo anteriormente en esa cama y así sucesivamente con todos los espacios. Con el uso de esta tecnología se pueden adelantar de manera más fácil, rápida y segura las tareas de limpieza de áreas en donde interactúen personas sensibles a patógenos, como los lugares en que vivan adultos mayores o recién nacidos, y áreas de alto flujo de pacientes como consultorios, urgencias, quirófanos, laboratorios, entre otros. En promedio, este robot desinfecta 9 metros cuadrados en 5 minutos. El monitoreo se hace en tiempo real y logra desinfectar el 99,99% de las superficies sobre las que trabaja. Y un video se ha vuelto viral en las redes sociales. En tiempo de esta distancia social que vivimos en esta pandemia, pues un perro es el encargado de marcar la distancia que tiene que haber entre un gato y su amo. Este es nuestro video final del día. Bueno, muy bien. Eso ya es matoneo. Nosotros nos vemos mañana en las redes sociales, también en Cable Noticias, aquí a las 8 de la noche, con las mejores noticias de este fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.